Advertencia. Los derechos patrimoniales del material que se copia son de exclusiva propiedad de Caracol Televisión S.A. y no pueden ser explotados comercialmente, ni ser utilizados con fines de exhibición pública sin la previa autorización escrita de Caracol Televisión S.A. El cantante Otto Bermúdez asegura que todo milagro y todo cambio tiene un comienzo. Otto inició en la música con 17 años y el éxito llegó muy rápido y, como dicen, se comió el cuento de la fama. Desde muy poquito tiempo estaba rodeado de una cantidad de viajes, esa cantidad de viajes trajo una cantidad de dinero y una cantidad de dinero trajo una cantidad de fiestas, y con la fiesta vino el exceso de la rumba, el exceso del licor, el exceso de las drogas. Llegó el momento en el que ya cada día era más, hasta que llegó el momento en el que comencé a volverme adicto a todo esto, en el que ya para poder trabajar tenía que estar drogado o tenía que estar alicorado. Otto no era consciente de lo que estaba pasando y los excesos cada vez eran mayores, hasta que un 22 de diciembre del año 2012 su vida cambió. Estando yo en un escenario con una de las orquestas más grandes, en la mitad de una canción, a mí me dio un derrame facial. Y ese derrame en menos de una hora se me convirtió en una trombosis cerebral. Cuando llegué a la clínica, yo llegué con el extremo izquierdo de la boca torcido y en línea con la nariz. El ojo derecho se me cerró y se me volteó, me quedó en diagonal. El oído derecho se me tapó y al pasar de derrame a trombosis me reventó toda una cuerda vocal. Yo llegué a la clínica con una sola cuerda vocal ese día. La lengua quedó completamente muerta. En un instante todo se le vino encima. No tenía ninguna esperanza de recuperación. El médico me dijo, mira, realmente el cuerpo estalló, fue una bomba de tiempo que estalló, y lo primero es que puede que recuperes el habla, pero realmente al no tener una cuerda vocal es muy difícil que vuelvas a cantar. Por andar ocupado en mi rumba y por andar ocupado en mi mundo y en mi cuento, se me había olvidado un pequeño detalle y fue pagar mi seguridad. Y entonces el dinero que había acumulado se fue, así como llegó de rápido, así de rápido se fue. En ese momento, Otto cayó en una fuerte depresión. Lo primero que yo comencé a hacer en el apartamento fue tapar todas las ventanas del apartamento donde yo vivía para que siempre fuera oscuro. Empecé a tomar pastillas para dormir 72 horas seguidas, y cuando me despertaba después de las 72 horas me iba corriendo al baño a mirarme en el espejo a ver si ya había despertado de esta pesadilla, y todos los días me veía más torcido, más hinchado, más solo, más deprimido. Una mañana me levanté muy temprano, ni siquiera lo pensé, sino con la decisión de quitarme la vida. Vacié todo el resto de somníferos, las pastillas que tomaba para dormirme las vacié en la mano, y en la otra mano llené un vaso de licor. Y cuando estaba a punto de tomarme de hacer esa combinación, sonó el teléfono que hacía cerca de 4 meses no sonaba. Y cuando contesté, medio pude contestar, del otro lado un amigo, una persona me dijo, Otto, yo estoy del otro lado del mundo. Me dijo, aquí ya es de noche, estoy haciendo una oración y me acordé de ti, ¿cómo estás? Esa llamada sin duda fue su milagro, su salvación. En ese momento comencé a entender que Dios sí tiene un propósito para nosotros. Entonces comencé a hacer un proceso de, primero de fe, segundo de aceptación. Empezó todo el cambio. Entonces empecé a creer y a crecer primero en mí. Y desde allí comenzar un camino de aceptación primero y luego de recuperación y de progreso. Con una fe inquebrantable y un proceso de casi un año de recuperación, hoy su vida es otra y sus cuerdas vocales están como si nada hubiese pasado. La oración activa la fe y la fe activa el milagro. Me hacía falta conversar con ese ser superior, empezar a tener más comunicación con él. Al tener más comunicación y al comenzar este proceso, mi fe comenzó a crecer un poco más y cada día iba creciendo más y más.